Decime cuando empiezo. Empiezan las cintas. Salí de ahí. ¿Cómo se llama eso? Que salga. No, pero ¿cómo? Acá sacas. De ahí. Para. Yo te mandé otra. Más cerca. Una buena Paso. Buenas tardes. Buenas tardes, Gloria Candada. No, lo dejo así. Lo dejo así. ¿Hay micrófono? ¿Hay micrófono? Ah, sí, está. Ahí está. No. Claro, la gente igual
obra rara. Yo puse a filmar acá. Me encantó. A mí sí se está hablando de eso. Que un día tarde. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Tomaso y represento a la editorial Hacedores de Libros. Quiero agradecerles la presencia de ustedes esta tarde en la que vamos a presentar el libro de Daoís Vilar Pintos, La rebelión de los recuerdos. Nos acompaña también la señora Silvia Bechler, que nos va a hablar sobre la pluma y la obra de Daoís. Antes de cederle la palabra, quería comentarles brevemente un poco de qué trata la editorial y algunas conversaciones que hemos tenido con Daoís en el proceso de edición de esta obra. Nosotros este libro es el segundo texto que nosotros como editorial le publicamos a Daoís, que nos ha honrado 2 veces. En el primer caso, el libro Diálogos, que en su momento fue un libro compartido con Claudette Perrés. Esto fue en el 2011. En la parte que corresponde a los textos de Daoís, el texto se llamó La vida siguiente. Como les decía, nuestra editorial es uruguaya, es pequeña y es independiente. Y cuando decimos independiente nos referimos a que es independiente de las pautas del mercado. En realidad, en cuanto a que la obra no necesariamente tiene que ser a priori un producto de consumo masivo que pueda competir en el escaparate de una librería con grandes obras de gran destaque y difusión. A nosotros nos gusta promover, buscamos escritores por lo general que participen en talleres de escritura. Los talleres de escritura es un fenómeno que surge en la década de los 70. Hoy en día, esto en los últimos años se ha promovido y desarrollado muchísimo. Hoy en día debe haber decenas o cientos de talleres en Montevideo y en el interior. Casi que a diario vemos en las redes sociales el surgimiento de alguno. Creo yo que este tipo de escritura, de forma de escribir, tiene un aspecto común en todos, democratizante en algún caso, o sea, como que horizontaliza la forma de escribir. Como es en el caso del taller Puro Cuento, en el que participan Silvia y Daoís, que durante su inicio y durante mucho tiempo lo coordinó una escritora, Mercedes Rosende, de muy destacada trayectoria, muy prestigiosa, y que en determinado momento, por circunstancias personales, no pudo seguir la coordinación del taller, y el taller, para mantener el ambiente, para mantener la escritura viva, de alguna manera se instrumentó alternando la conducción de los talleres. Un jueves coordina un tallerista y el jueves siguiente uno diferente. Esto me parece que crea espacios con cierta horizontalidad en cuanto a la producción literaria en sí, y al mismo tiempo es una forma alternativa de escribir que zafa un poco de lo que son los espacios curriculares de escritura, donde hay uno que enseña y otro que aprende. Estos talleres por lo general son ámbitos de socialización donde se crean verdaderos grupos de amigos, de recreación, porque es divertido escribir, está bueno, y allí es básicamente donde nosotros vamos a buscar la palabra escrita. Nos proponemos básicamente ese nexo de papel y tinta para difundir esa actividad literaria. Este libro que nos convoca hoy
contiene 41 cuentos, son cuentos breves de tinte autobiográfico. Hablábamos con David justamente en relación de del título, que de alguna manera, si bien son autobiográficos, que son de alguna manera originados en experiencias personales, en historias de vida, de alguna manera esos recuerdos se revelan a ser contados como una noticia, como una crónica o una sucesión de hechos, y se revelan para ser contados de una manera diferente, de una manera ficcionada por la pluma del autor. Básicamente yo estaría dejando por acá, y entonces sí, ahora le cedemos la palabra a Silvia para que nos hable del escritor y su pluma. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvia Bechler y tengo el gusto de estar aquí para presentar el libro de mi compañero escritor Daoiz Vila Pintos, con quien comparto taller desde hace 6 años. Cuando Daoiz nos contó que estaba armando un libro y que iba a seleccionar 40 cuentos, me pregunté cuáles iba a integrar a ese libro. Quiero decir que estoy conmovida con el resultado final de este libro, con la selección que hizo y con el perfeccionamiento de la técnica literaria que está en cada una de estas historias. Nadie que no tenga vocación de cuentista puede escribir un buen cuento. ¿Por qué este libro es bueno? Porque aprender a discernir dónde hay un buen tema, y no quiere decir que tenga que ser necesariamente un gran tema, sino que esté bien contado, es parte esencial de la técnica literaria. Y porque saber cómo comenzar un cuento es tan importante como saber cómo terminarlo. Yo diría que tener la inteligencia de saber relatar un hecho central convincente para la mayoría de los lectores es imprescindible para ser un buen escritor. Si el suceso que forma parte del meollo del cuento no es importante para el lector, entonces lo que se escribe podrá ser una nota, una estampa, un cuadro, una escena, pero no es un cuento. Y Daoiz escribe cuentos. Tiene una habilidad nata para saber discernir dónde hay una buena historia, y carece absolutamente del síndrome de la hoja en blanco. En resumen, nuestro amigo es una catarata de buenas historias. Hay una sola manera de comenzar a escribir un cuento con acierto, y es despertando de golpe el interés en el lector y manteniendo ese interés hasta el final del relato. Sintió un gran alivio. La quemazón de los 2 balazos que había recibido, uno en el pecho y otro en el estómago, ya no lo sentía. En su lugar, un calor suave, casi placentero, lo recorría. Hasta el casco que tenía puesto sobre su cabeza había dejado de molestarle. Tirado sobre el piso frente a la caja de la estación de servicio, nadie diría que ese cuerpo espigado, con la cabeza cubierta por un casco azul, pertenecía a un niño de 13 años. El debut, página 9. Voy a doblar en la próxima esquina, y si el tipo de lentes y traje azul también dobla, es seguro que me está siguiendo. El mensajero, página 71. Sin duda que frente a estos comienzos queremos seguir leyendo. No dejar caer la historia y aplicar la atención necesaria es imprescindible para un buen escritor. Y en estos relatos cortos se cumplen esas premisas. Antes los cuentos comenzaban por había una vez o érase una vez, y esas frases tenían el poder de un conjuro. Hoy en día es necesario encontrar nuevas fórmulas que tengan ese mismo valor de conjuro para empezar un cuento y atrapar la atención del lector. Daoiz es muy hábil en crear climas y atmósferas que incitan a seguir leyendo,
que atrapan la atención del lector y que lo hacen sustraerse de su propio mundo hasta poder terminar de leer. La única forma en que puede secuestrarse momentáneamente al lector es mediante un estilo basado en la intensidad y en la tensión. Ambas cosas son parte del oficio del escritor. La rebelión de los recuerdos es un conjunto de cuentos montevideanos donde el barrio de La Aguada es un personaje más y donde desfilan un montón de personajes de la infancia, de la adolescencia, familiares, que fueron la semilla creativa de este libro y de estas historias. Dice la escritora Mercedes Rosende en el prólogo: como toda persona que escribe, Daoiz Vila fue un buen lector mucho antes de ser escritor, y sus buenas lecturas se ponen en evidencia hoy a través de los textos aquí publicados, que no constituyen más que una muestra de la extensa obra trabajada a lo largo de estos últimos años. Precisamente Vila ha elegido recorrer los exigentes límites del cuento y lo hace con la soltura que le da su experiencia como escritor, con el bagaje y los conocimientos del gran lector que siempre ha sido, con un profundo sentido práctico y un acertado manejo de la técnica narrativa. Construye relatos que oscilan entre la realidad dura y lo fantástico. El autor de este volumen es dueño de una escritura reconocible y personal, que por momentos es dura y precisa, incluso austera, despojada, pero que sabe tornarse coloquial y descriptiva, y que siempre es ingeniosa, una manera personal de ver las cosas que atrapa a los lectores desde el inicio. A su vitalidad se le suma una poderosa sugerencia expresiva, una habilidad para contar que se disfruta y hace pensar. Su técnica no rehúye de los diálogos ni del monólogo interno, siempre creíbles y bien construidos, y que son sus puntos más fuertes, casi diríamos su impronta. Con un lenguaje entre la crónica periodística, el lunfardo y la narración tradicional, Daoiz construye un mundo de personajes familiares, de seres conocidos y anónimos que habitan los barrios, generalmente de la ciudad de Montevideo, con referencias geográficas cercanas que uno sospecha autobiográficas, de historias que muchas veces bordean o se meten de lleno en el relato policial, a veces en el thriller. Es importante mencionar que el estilo de Daoiz lleva implícita una característica particular y esencial, un ejercicio de denuncia muchas veces presente detrás de textos en los que se trasluce un drama social o político o hasta religioso. Otras veces Daoiz bordea el terror o acaso el gótico, como en el cuento Bonsai o en Chupacabras, y casi siempre el humor, como en El Vengador o Los Ocupas o La Vaca Risueña, aunque sería difícil señalar alguna de sus narraciones que no esté permeada por este culto al humor que a veces se transforma en absurdo. Estamos entonces ante una importante y variada cantidad de relatos en los que se destaca la insistencia central de contar una historia. Y seguramente todo lo que podamos decir de estos buenos textos no sea más que hojarasca frente al interés que ellos mismos despertarán. Mercedes Rosende. Escribir cuentos es una tarea seria y además hermosa. Tener el don de hacerlo bien es un privilegio. Quiero concluir con una definición de Cortázar que me resulta brillante. El cuento es una síntesis viviente, a la vez que una vida sintetizada, algo así como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad en una permanencia. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer mucho a estos dos compañeros la presentación que han hecho, que la verdad que me ha dejado un poco asombrado, porque yo no tengo
por lo menos yo no me considero con todos esos méritos que me han dado, pero les agradezco mucho. Cataratas de buenas historias, muchas gracias. No, simplemente que sí, he descubierto después de jubilado, y cuando un día pasé por la puerta de la Biblioteca Nacional y vi un letrero que decía talleres de literatura, pensé que podía escribir historia, y a partir de ese momento me absorbió totalmente, y por momentos escribí hasta una historia durante mucho tiempo. Los compañeros saben, un cuento por semana, obligatoriamente. A veces, como yo a veces digo, salga pato o gallareta, pero siempre escribo de cualquier manera, porque pienso de que hay que mantener esa actividad, tal vez como dicen algunos compañeros de mi edad, para eludir al alemán, Alzheimer o al inglés Parkinson, y sobre todo al italiano, franco deterioro. a veces pero de cualquier manera, yo los invito a todos los que están aquí y los que tienen la oportunidad de dedicarse a escribir, que lo hagan, porque realmente le va a dar una gran satisfacción, como nos ha dado a nosotros, compañeros y sobre todo quiero agradecerle mucho a los compañeros del taller Puro Cuento, porque nosotros constantemente nos corregimos, nos alentamos, nos estimulamos, y además se ha formado una cantidad de amigos entrañables. Bueno, y además digo, es fundamental, el hecho de escribir nos da la posibilidad de... Yo durante los primeros tiempos escribía mucho novela policial, con lo cual tenía el privilegio de poder matar tranquilamente unas cuantas personas sin sentir el menor remordimiento. Claro que después me dedicaba con un inspector que se llamaba Tito Suárez a descubrir quién era el asesino, ¿no? Y yo digo que nos permite la impunidad de matar gente y además de revivir gente, porque el inspector Tito Suárez no era por casualidad que se llamaba así, porque yo tenía un amigo de la infancia que se llamaba Alberto Suárez, Tito Suárez para los demás, o Tito de los Altos, porque vivía en una casa de Alto, era el sobrenombre que tenía, y era un gran aficionado a las novelas policiales. Entonces, claro, falleció hace años, pero yo tuve la oportunidad de revivirlo y hacerlo inspector de policía y gran detective que descubría todos los crímenes de los cuentos que yo inventaba. O sea que el hecho de escribir nos da el privilegio de revivir gente, además de matarlos, ¿no? Aparte de eso. Bueno, y este es el segundo libro que yo antes que he publicado con la misma editorial un libro que se llama Diálogo, y que tiene dos novelitas cortas. Una que se llama El retrato, de una compañera que no sé si, creo que no ha venido, no sé si ha venido, Claudette Perrez. Sí, está. Ahí está. Una gran amiga, una escritora francesa muy cotizada, Claudette Perrez, y en un cuento mío que se llamaba La vida siguiente. Era un cuento policial, un personaje muy uruguayo, un personaje que era un bancario que recibe un estímulo para retirarse y no sabe en qué emplearlo. Entonces resuelve tomar un curso de portugués y hacerse pastor portugués, hacerse pasar por un pastor portugués y poner un templo. Y hace mucho dinero con ese templo. Pero después aparecen unos cuantos personajes siniestros, más siniestros que él todavía en el cuento, y pasa de todo un poco. Esa fue la primera novela que yo hice. Y ahora, esto es un montón de cuentos que son de distinto tipo, pero como digo yo y como dice el título, en todo se cuela los recuerdos, que no es imposible eludirlos, o la infancia o alguna experiencia. Entonces, aunque quisiera hacer, incluso algunos he hecho de ciencia ficción, y también se cuelan, a pesar de la ciencia ficción o las ucronías o historias sobre algo
no pasó y que podía haber pasado, siempre se meten. Incluso hay alguno que se llama el susurro de la araña patona, que esa araña patona prácticamente es una conciencia mía y dice todo lo que yo tendría que haber dicho en determinado momento y no lo dije. Yo lo hago decir una araña. Bueno, y nada más, lo único que realmente vale la pena, ahora que estoy acá, haber escrito o publicado un libro para ver tanta gente amiga y tanta gente de amigos cariñosos, familiares y todo lo demás, con lo cual me da mucha alegría. Te agradezco mucho a todos. Gracias. Bueno, y los invitamos a leer el libro, entonces, que está muy bueno. Y a comprarlo y se vende. Perdón, la Comisión de Cultura, yo quisiera ver primero, a mí me tocó trabajar justo con la UIS en el Centro de Cómputo del Banco de Previsión Social. Allí fuimos durante años compañeros, nos éramos un poco más fuertes. Con micrófono, Para los que no oyeron, Dawi fue compañero mío de trabajo en el Centro de Cómputo del Banco de Previsión Social. Y fue un placer reencontrarnos ahora nuevamente en el club, que es el Club de Funcionarios del BPS. Y lo bueno es que en este momento yo soy bibliotecóloga y él es un gran lector de la biblioteca que hemos fundado aquí. De manera que tenerlos hoy acá con nosotros presentando este libro es realmente un placer. La Comisión de Cultura, que es la que lo estaba apoyando para esto, Beatriz es una de ellas y 3 o 4 más tenemos ahí que están ahora colaborando en otras cosas. Le queremos hacer la entrega de un recordatorio nuestro. Y también, ¿cómo era tu nombre? Y para Silvia también tenemos un obsequio de algo que no le va a gustar, pero igual se lo vamos a dar. Y para el compañero acá de la editorial también. ¿Sí? Bueno, ahora pueden comprar el libro, hacérselo firmar por el compañero y no se vayan enseguida porque los voy a invitar con una gaseosa o algo así. ¿Sí?